Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando el bendito y poderoso mensaje del Señor, donde hoy vamos a dar comienzo a una parábola. Ayer dejábamos atrás la parábola de las 10 vírgenes y hoy vamos a comenzar con otro relato muy muy interesante que nuestro Señor Jesucristo va a comenzar a narrar. Vamos a detenernos en el versículo 14 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra de Dios. Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor cambia de un momento a otro de estar contando esta parábola de las 10 vírgenes a comenzar a contar otra parábola que nosotros vamos a conocer como la parábola de los talentos. Una parábola que, ya te adelanto, es impresionante todo lo que en ella se dice. Pero recordemos que hay que interpretarla respetando el contexto en la que la parábola se encuentra. Es decir, nosotros no podemos interpretar esta parábola, la parábola de los talentos, aislada del mensaje de los últimos tiempos que Jesús está dando, sino que esta parábola tiene que ser entendida y tiene que ser estudiada acorde al capítulo 24 y 25 de Mateo. Dios mediante vamos a estar desarrollando todos estos versículos uno a uno, pero bueno, simplemente a modo de resumen te diré de qué trata. Mira, Jesús nos habla de un hombre que antes de irse de viaje lo que hace es entregar a 3 siervos unos talentos. 2 de esos siervos logran multiplicar esos talentos, pero resulta que otro no solamente no lo multiplicó, sino que además lo escondió. Pero vamos a empezar desde el principio. Mira, en este versículo 14 vemos que lo que hace Jesús es una comparación. En esta ocasión compara el reino de los cielos a un hombre que se fue lejos y deja a sus siervos a cargo de sus bienes. Lo que está haciendo aquí el Señor es una imagen totalmente conocida para aquel tiempo, para aquel entonces. Era totalmente habitual que cuando una persona se iba de viaje, cuando una persona emprendía un largo viaje, dejara a sus encargados como administradores de sus propiedades. Pero recordemos que aquí Jesús no nos está contando una parábola, una historia para, ¿cómo decirlo?, para entretenernos, sino que la finalidad que tiene el Señor es mostrarnos en la etapa de la historia en la que estamos ahora mismo. Lógicamente, el Señor que se va lejos representa a Jesús, porque Jesús también ha emprendido un viaje. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos, allí en el primer capítulo y en el versículo 9, allí vemos cómo Jesús, después de haber resucitado y después de estar 40 días más aquí en la tierra, fue alzado al cielo y fue recibido en una nube. Y lo interesante de todo esto es que, a pesar de haberse ido, Él no se ha desentendido de nosotros. Es cierto que Él se fue, pero también es cierto que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 18, Jesús prometió que no nos dejará huérfanos. El Señor no nos ha desamparado a pesar de que se fue. El Señor no nos ha dejado desprotegidos o sin guía o sin cuidado, sino más bien todo lo contrario. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda persona que cree en Jesús. Y no solamente eso, sino que además nos ha puesto como administradores de todos sus bienes. La Biblia dice, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, que si Dios ha puesto algo en tu mano, sea lo que sea, tienes que saber administrarlo correctamente. Y sobre todo tienes que ser fiel con eso que Dios te ha dado. La obra de Dios no se detuvo cuando Jesús ascendió a los cielos. No, en absoluto. La obra de Dios continuó incluso a pesar de que Jesús ascendió a los cielos. Y una vez Jesús asciende al Padre,
Y una vez el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, es ahí cuando empieza a trabajar lo que nosotros conocemos con el nombre de iglesia. Ya hemos visto en diferentes enseñanzas, diferentes devocionales, que la iglesia no es un lugar al que nosotros vamos, sino es el pueblo al que nosotros pertenecemos. Iglesia no es donde voy, iglesia es lo que soy. La iglesia somos todos los creyentes que trabajamos y que servimos en pos de un interés común, que es exaltar y dar a conocer el nombre de Jesucristo. Y el Señor ha depositado sobre la iglesia autoridad. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 10 y en el versículo 19, se nos muestra cómo Jesús a sus discípulos dice que ha entregado potestad para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo, sin que nada pueda dañarles. O por ejemplo, uno de los pasajes yo creo más claros referente a este asunto que estamos tratando, es cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 1 y en el versículo 22, que dice que Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que toda la autoridad le pertenece a Cristo, pero la iglesia actúa y trabaja bajo el señorío de Cristo. Oye, yo no sé si tú puedes llegar a entender el mensaje que aquí la Biblia nos está transmitiendo. Si tú te consideras cristiano, si tú te consideras parte de la iglesia, no es solamente para que tú estés asistiendo algún domingo suelto de vez en cuando a un lugar para escuchar un sermón. No. La responsabilidad que tú tienes como creyente es inmensa. Jesús, que ha sido ascendido al Padre, nos ha entregado los bienes para que nosotros seamos hallados como buenos administradores. Pero lo más sorprendente, por lo menos para mí, de este versículo, es la palabra que Jesús está usando, o que la palabra que Jesús usa cuando dice que llamó a sus siervos para entregarles los bienes. Y esta palabra siervos, creo que ya hablé de esto en alguna ocasión, es una pésima traducción que la mayoría de las versiones hacen. Porque un siervo es una persona que sirve voluntariamente a algún señor. Un siervo es una persona que tiene voluntad propia, deseos propios, unos intereses propios, pero que quizá por amor está sirviendo a un señor, a otra persona. Pero es que la palabra original que usa Jesús aquí es la palabra doulos, que significa literalmente esclavo. Bueno, y es que esta palabra es la que prácticamente todo el Nuevo Testamento usa para referirse a nosotros como creyentes. Escucha, si tú realmente dices ser cristiano, tienes que entender que eres esclavo de Jesús. Y somos esclavos a tal grado que el propio apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, en una clase que tuvimos de discipulados aquí en Florida, en Kissimmee, si no recuerdo mal, explicaba de una manera un poco o bastante más extensa esta realidad de que nosotros somos esclavos de Jesús. Yo sé que esto puede sonar chocante, es más, incluso puede llegar a sonar violento, pero es que esta es la realidad. Lo que no puede ser es lo que desgraciadamente hoy se vive con muchos creyentes que ni son discípulos ni son nada. Simplemente son simpatizantes de una congregación o simplemente son simpatizantes de una fe. Pero sin lugar a duda no son cristianos. Un cristiano es un esclavo de Jesús. Un cristiano es aquel que ha dejado a un lado todo lo que es y ha dejado a un lado todo lo que tiene para vivir para Jesús. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 34, que si alguno quiere ir en pos de Él, lo primero que tiene que hacer, el primer paso que tiene que dar es negarse a sí mismo. Es renunciar a su vida para comenzar a vivir por y para Jesús. Y si no estás dispuesto a eso, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y en el versículo 27, dice claramente que entonces no puedes ser discípulo de Jesús. Este primer versículo de la parábola de los talentos se nos muestra
cómo el Señor llama a sus siervos para entregarles sus bienes. El Señor a quien está llamando es a personas que entiendan que su vida ahora está bajo el señorío de Jesús, que es quien nos está llamando. Y Él está llamando a personas que entiendan que su tiempo, sus riquezas, sus recursos, sus capacidades y su vida entera ahora deben estar puestos al servicio del reino de Dios. Hermano mío, nuestra vida no nos pertenece. Ni nuestros dones, ni nuestros recursos, ni nuestros talentos, ni absolutamente nada nos pertenece. Todo le pertenece a Jesús. Y el propósito de nuestra vida tiene que ser vivir de tal manera que todo lo que somos y todo lo que hacemos termine dándole gloria y honra a nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque eres el mejor Señor al que nosotros podemos dedicar toda nuestra vida. Sabemos nuestra posición delante de ti. Yo sé perfectamente quién soy delante de ti. Soy un esclavo por amor a ti, Señor. Tú me tratas como hijo. Incluso dice tu palabra que me tratas como amigo. Pero yo soy tu esclavo, Señor. Mi vida te pertenece. Todo lo que soy, todo lo que tengo te pertenece. Y al igual que dijo el apóstol Pablo, todo lo que he podido lograr en esta vida es gracias a tu gracia. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. No te olvides darle me gusta a este contenido, no te olvides suscribirte a este canal de YouTube, Pastor Alberto Ares, y sobre todo comparte todos estos mensajes, estos devocionales con todo tu entorno, en tus redes sociales. Compártelo para que la palabra del Señor pueda correr a todo lugar de esta tierra. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del Pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.